Buenas tardes, soy Laura Hernández, soy profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha y en primer lugar quiero dar las gracias a la organización del Congreso Nodos por permitirme presentar mi trabajo y también a todos ustedes por animarse a escuchar esta breve comunicación que he titulado El desengaño en un sueño del Duque de Rivas o cómo el romanticismo reescribió la vida sueño de Calderón de la Barca. Tal como indica su título, analizo una reescritura que a principios del siglo XIX realizó el duque de Rivas sobre la vida sueño de Calderón de la Barca. La verdad es que a principios del siglo XIX, concretamente entre 1814 y 1820, hubo una polémica muy importante sobre la figura de Calderón de la Barca, conocida como la querella calderoniana. De un lado encontramos a Nicolás Boldefáver, quien había asimilado bastante bien las ideas del romanticismo alemán, y concretamente las tesis de Schlegel, acerca de la figura de Calderón de la Barca, y consideraba que la dramaturgia calderoniana era la síntesis dramática del espíritu hispánico. Pero él concebía el espíritu hispánico como fundamentalmente católico y reaccionario, asimilándolo, por ejemplo, al absolutismo monárquico a la organización y a la organización estamental propia del antiguo régimen. Evidentemente, este tipo de posturas encontraron la oposición de los liberales, concretamente de José Joaquín de Mora y Alcalá Galiano, quienes atacaron el teatro barroco por esta supuesta visión del mundo que ofrecía y contrapusieron el teatro neoclásico. Ellos consideraban que el teatro neoclásico era mucho más relevante, pues ofrecía un modelo de defensa humanista y racional de la sociedad frente al conservadurismo del antiguo régimen. Como se ve, esto no era tanto una polémica literaria sobre el teatro calderoniano, sino más bien un debate político acerca de dos visiones sobre la realidad española. De un lado, la de los conservadores y por otro lado, la de los liberales. No obstante, hubo algunos intelectuales liberales que escaparon a esta dicotomía y sí que defendieron la figura de Calderón de la Barca y su teatro. Concretamente, por ejemplo, Alberto Lista considera que el teatro barroco y concretamente el calderoniano refleja la identidad nacional hispánica. Agustín Durán dice que aunque el teatro neoclásico es un modelo teatral válido, realmente el que sintetiza la identidad nacional española es el teatro barroco. Y por otro lado, Mariano José de Larra, quien también había leído los escritos de Schlegel, considera que el teatro calderoniano refleja ese espíritu nacional español, pese a que resulta anacrónico en el tratamiento de ciertos temas como pueden ser el del honor. En este ambiente crispado, en lo literario, pero sobre todo en lo político, Ángel de Saavedra, el duque de Rivas, escribe una reescritura de La vida sueño de Calderón. Tenemos que recordar que el duque de Rivas fue uno de los máximos representantes del romanticismo, pero en su vertiente progresista y liberal. De hecho, el duque consideró que El desengaño en un sueño era su obra favorita, pese a que aparentemente Calderón se estuviera oponiendo a todos esos principios defendidos por el romanticismo liberal. Esta refundición, no obstante, refleja el interés que los intelectuales románticos sentían por el teatro calderoniano, no solo en el aspecto crítico, como hemos visto con respecto a la querella calderoniana, sino también incluso en la propia creación. Desde el inicio, Ángel Saavedra plantea su obra como una reescritura de la vida sueño y quiere que su espectador sea perfectamente consciente de ella. Por ello, utiliza el título El desengaño en un sueño. Precisamente el aspecto que al duque le interesa destacar de la obra de Calderón es esa idea de la vida como desengaño, porque así la puede vincular a su pesimismo existencial, una de sus obsesiones literarias que se refleja en numerosas de sus obras. Las coincidencias temáticas vamos a ver que son constantes entre esta reescritura del Duque de Rivas y el clásico calderoniano. Entonces, ya la primera escena comienza con esa caída del protagonista, de Lisardo, que nos recuerda a la caída del caballo de Rosaura. En ambos casos encontramos a personajes dominados por sus pasiones y precisamente este dominio de las pasiones les lleva a la caída.
Pero si bien en la obra de Calderón esta caída puede llevar a un renacer, y de hecho se vincula a la caída del caballo de San Pablo, vemos que en el caso de la obra romántica es simplemente una caída por el abismo existencial, desde una postura absolutamente pesimista. Pero las concomitancias no terminan en absoluto aquí, son numerosas a lo largo de toda la obra. Tanto Lisardo como Segismundo, vamos a ver que son dos personajes que están encerrados, que están presos, Segismundo en su torre y Lisardo en una isla, reflejando ambos el anhelo de la libertad y el anhelo de desarrollar la identidad propia y convirtiéndose también ambos en símbolos del ser humano. Ambos personajes además están encerrados por decisión de su padre. Un personaje que en ambos casos es un hombre docto, es un hombre sabio y que cree que encerrando a su hijo en realidad lo que le está brindando es una oportunidad de felicidad. Entonces, lo que vemos es que el desengaño en un sueño retoma algunos conflictos que ya había tratado Calderón en La vida sueño, como la rebelión del hombre contra el padre. Pero en el caso de la obra romántica, lo que hace Rivas es utilizar esta idea para vincularla con el prometeísmo y el satanismo, dos motivos temáticos que son bastante habituales en las obras románticas. Además, tanto en La vida sueño como en su refundición romántica, El desengaño en un sueño, se aborda bastante el tema de la predestinación. Si bien Calderón no cree en la predestinación porque defiende el libre albedrío, vemos que el duque de Rivas sí que cree que, desde este pesimismo existencial romántico, que el hombre está inexorablemente abocado a la desgracia. Otro aspecto temático fundamental es el de la confusión entre el sueño y la realidad. Vamos a ver que los protagonistas de ambas obras son sometidos a una especie de prueba en la que tienen una experiencia de realidad que luego resulta ser falsa y se identifica como un sueño. Por ejemplo, Basilio eh, duerme a su hijo Segismundo y lo lleva a palacio. Allí Segismundo se deja llevar por sus instintos, reacciona de manera muy violenta y mata a uno de los criados, por lo que es devuelto a la torre y se le dice que lo que ha experimentado en realidad ha sido un sueño. De la misma manera, el padre de Lisardo lo hechiza para llevarlo a palacio y allí Lisardo lo que hace es renunciar absolutamente a sus principios morales y obsesionarse con el logro de riquezas y de dinero, por lo que finalmente será devuelto de nuevo a la isla. En ambos casos, la única experiencia positiva que sacan de esta especie de prueba es el amor, pero en ambos casos es un amor frustrado o imposible. En realidad, esta confusión entre realidad y sueño es un motivo que podría resultar muy atractivo para un autor romántico como el Duque de Rivas, porque el romanticismo fue un movimiento literario que exaltó la idea del sueño como evasión de una realidad que se siente caótica y hostil. Por otra parte, entre ambas obras literarias, entre El desengaño en un sueño y La vida es sueño, encontramos similitudes formales. Parece como si Ángel de Saavedra hubiera querido remedar algunos estilemas calderonianos para rendir homenaje al dramaturgo barroco. Por ejemplo, hace menciones a los cuatro elementos, identificando los conciertos animales, copiando uno de los procedimientos metafóricos característicos del estilo calderoniano, e incluso calca algunas de las metáforas que aparecen en La vida sueño, como cuando, por ejemplo, se identifican los abrazos con lazos. Emplea también numerosos símbolos que, aunque son característicos del teatro romántico, también se pueden vincularse al teatro de Calderón, e incluso emplea personajes alegóricos, algo que puede relacionarse con el uso que hace Calderón de las alegorías en los autos sacramentales. Por otra parte, frente a otros dramas, como por ejemplo Don Álvaro en La fuerza del sino, en el que el duque lo que hace es mezclar prosa y verso, en El desengaño en un sueño se decanta por el verso, igual que ocurrió en el teatro barroco, y sobre todo hay un predominio muy importante del romance, siendo el romance precisamente la estrofa favorita de Calderón de la Barca. Además, por otra parte, desde un punto de vista técnico, El desengaño en un sueño es una obra muy espectacular, con un montón de efectos escénicos, con un gran uso de la tramoya. Tanto es así que no pudo llegar a representarse en vida del autor. Y esta espectacularidad
se vincula bastante al teatro último calderoniano, cuando el dramaturgo barroco quiso crear un espectáculo total. Evidentemente, no obstante, El desengaño en el sueño es una obra romántica y por tanto también posee aspectos que lo diferencian bastante de La vida sueño. En primer lugar, a nivel estructural, el duque de Rivas rompe con el clasicismo, renuncia a los 5 actos, pero tampoco emplea las 3 jornadas barrocas, sino que llega a una solución intermedia con 4 actos. Introduce muchísimos más elementos fantásticos que aquellos que aparecían en la obra de Calderón y también deja que sus personajes estén sometidos a unas pasiones exaltadísimas. Por ejemplo, hay un pasaje en el que Lisardo desentierra el cadáver de Zora, en el cual vemos una alusión clara al Werther de Goethe. Por otro lado, a nivel estilístico, los recursos literarios de Ángel de Saavedra son muy característicos, con ese estilo bastante altisonante, con muchas hipérboles, exclamaciones retóricas, anacolutos. Pero quizás la diferencia fundamental, la transformación fundamental que opera el Duque de Rivas sobre La vida sueño es el sentido último que da a su obra. Ante esa realidad confusa, caótica, en la que apenas se distingue de los sueños, la respuesta de Calderón es que el hombre debe aferrarse a su libre albedrío y elegir el camino de la virtud, porque la virtud le llevará a la salvación. En cambio, para el duque de Rivas no existe salvación posible. El destino nos conduce inexorablemente a la desgracia. Desde un pesimismo existencial romántico, considera que la existencia humana está abocada al sufrimiento y a la destrucción. Por tanto, la única solución que se le plantea es el apartamiento del mundo en una suerte de Beatus Ille romántico. Como podemos ver, por tanto, lo que nos propone el Duque de Rivas es una relectura desde un enclave romántica de La vida sueño, pero que nos da idea de realmente la importancia que llegó a tener la figura y sobre todo la obra de Calderón para los románticos, tanto desde una perspectiva teórica como desde una perspectiva creativa y literaria. Asimismo, nos enseña cómo interpretaron los hombres del romanticismo la vida sueño y una interpretación que seguramente ha influido también en nuestra visión actual y nuestra comprensión del clásico calderoniano. Muchas gracias.